la historia arrancamos en 2019. La verdad que fue un éxito impresionante. Lo hicimos en Valencia, yo porque soy nacido en Valencia, pero bueno, tengo familia, ya te digo, como viste, como sabes, ya te he comentado, viví en Madrid un par de años, y en Barcelona, en Figueras, en Figueres y en Girona tengo familia, o sea que todos los veranos estamos por allí, desde Roses hasta Girona, todo lo que es el Alte Empordà. De hecho, tengo a mis familiares que han venido de Figueras ahora a Las Fallas, que estoy aquí hoy en Valencia. Entonces, el CTO Summit lo hacemos en Valencia por eso, por buen clima, buen tiempo y por poner la ciudad también en el mapa, ¿no? Y bueno, pues lo hicimos con la ambición de consolidar, como te decía al principio, esa comunidad, ¿no? Como dar un golpe en la mesa, de que nos reuníamos grupos de 20, 50 y hasta 200 en Barcelona o en Madrid. Y al final, ¿sabes lo que nos pasaba? Que empezaba a ser demasiado endogámico. Nos contábamos lo mismo, los mismos de Madrid, los mismos de Barcelona y los mismos o las mismas de Valencia, ¿no? Y muchas veces me tocaba pues una compañera en Valencia, oye, Lucía, vente a Barcelona y cuéntale lo mismo al equipo de SIN, porque estás haciendo lo mismo en Barcelona, pero no te entienden, ¿no? Y entonces dijimos, jolín, ¿y por qué en vez de estar pivotando ponentes en diferentes ciudades, hacemos uno y juntamos a las comunidades, entre comillas, o las ciudades más grandes? Bueno, viene gente de Bilbao, Sevilla, Granada, Galicia, pero bueno, al final el núcleo poblacional son estas tres ciudades principales, ¿no? Y entonces con ese ámbito y con la disciplina principal de poner como driver de decisión en las empresas, pues lo llamamos rock stars en el CTO. Además, hay música ahí de rock cuando entran y tal, está súper guay. Si puedes venirte, ya que te dé una invitación Está alegría, gestionando, o sea que se intentará. fantástico. Y te viene, pues la verdad, está espectacular. Y los tratamos con eso, como auténticas rock stars, y un poco hinchado, inflado, pero con el objetivo principal de posicionar a los consejos de administración, a estos CTOs, managers, personas influyentes, y que hagan que los verdaderos drivers de cambio no sean los o las personas de marketing o los o las personas de directores financieros, ¿no? Sino que creemos que los cambios de verdad en las compañías están lideradas por perfiles digitales, ¿no? Y entonces, bueno, así nació, ¿no? Un poco consolidando, como te decía, y romper esa parte endogámica, y dos, por ensalzar esas figuras que hasta hace 4 o 5 años, 2010, parece que no, pero si echamos la vista atrás, 2019 fuimos medianamente visionarios. La palabra esta de transformación digital no llega hasta el 21 finales, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte, insisto, es darle cabida tanto a los y las CTOs. Ahí en la parte de las estamos trabajando también bastante duro para intentar que haya una representación femenina lo más grande posible. Ahora mismo estamos en un 36% de, de la gente, de los ponentes que vienen, sector chica. Tenemos un 36%, está bastante bien. Y básicamente lo que hacemos es eso, ¿no? Y entonces en el 19 arrancamos, la verdad, con un éxito desbordado. Llenamos el sitio con más de 420, 450 personas. El año siguiente, bueno, vino la pandemia, se nos hizo muy complicado. Quisimos, como buena empresa startupera, pues quisimos reinventarnos y hacer la versión online. La verdad que también fue muy bien, aparecieron por ahí 390 personas, así, o sea, también una media más o menos parecida, pero fue un trabajo doble, porque tuvimos que grabar un falso directo, que se llama, traer a los ponentes a Valencia, grabarlos en el venue, luego postproducirlo, sacar una señal de televisión igual, y si ves la producción, es una producción de primer nivel. Entonces, claro, eso, primero de costes, se nos disparó, pero ya no por los costes, sino por el estrés y el agobio de montar eso con cierta calidad, un poco con el respeto que habíamos tenido el 2019, y el 21 nos miramos a la cara después de 4 o 5 meses, cuando ya pasó todo, y dijimos, creo que no tiene sentido volver a hacer un escenario. Además, lo importante del evento este, pues es ese relationship, ¿no? Que la gente esté cerca, que se conozca, que es lo que te decía, ¿no? El de Barcelona o la de Barcelona conozca, que ha conocido por Twitter o no sé qué, y se citen allí y se vean, ¿no? Y entonces, nada, este año vamos con todas las fuerzas, y no aparece ningún Putin ni ninguna cosa rara más, Marc. Lo haremos en Valencia otra vez, y nada, otra vez en el mismo sitio, y vamos, con las pilas cargadas después de haber descansado este año pasado, que
por la pandemia y motivos varios, pues era súper complicado.